El ser humano es tripartito. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Cuando Jehová Dios formó de la tierra al ser humano, al primer ser humano, Adán, sopló, sopló su espíritu. Y al tocar el espíritu, la masa de barro que había hecho, dice Génesis que tuvo vidas, nefesh, pero en plural. Entonces, por eso es tripartito. El apóstol Pablo también habla de que Dios nos va a santificar en alma, cuerpo y cuerpo, alma y espíritu. Eso sale en las cartas de Tesalonicenses, creo que al final de la primera. Y ah, entonces, con el cuerpo, el ser humano se comunica con el mundo físico y con el espíritu, el ser humano se comunica con el mundo espiritual. El alma está en medio. ¿Se recuerdan? Dios sopló el barro y entonces el hombre fue un ser viviente, es decir, con vidas, y tiene una vida del alma y la otra vida del espíritu. Es con el espíritu se comunica con el mundo espiritual y el alma está en medio, pero la esencia del hombre es que el hombre es un alma. Esa es la esencia del hombre. Y tiene cuerpo y tiene espíritu. ¿Sí? La esencia de Dios es que Dios es espíritu. Nadie le ha visto ni lo puede ver. Ningún ser humano lo puede ver como somos pecadores. Pero por la gracia de Dios, al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos entonces la oportunidad, la gracia de tener vida eterna y volver a nacer. Ese nuevo nacimiento ocurre en el espíritu. Nuestro espíritu que antes estaba muerto, ahora vuelve a nacer. Y al renacer, entonces estamos en contacto con Dios. Entonces los ojos de nuestro entendimiento se nos abren y podemos, al leer las escrituras, comprenderlas. Podemos, al caminar en esta vida, y vamos a dar un mal paso y el Espíritu nos avisa inmediatamente, no lo hagas. Y nos contenemos en darlo. Eso es la vida del hombre espiritual. El hombre natural tiene siempre eh, cuerpo, alma y espíritu, pero el espíritu está muerto, es decir, el espíritu no funciona para con Dios, no funciona, no está conectado con Dios. Sin embargo, sí se puede conectar con la otra parte del mundo de las tinieblas, con el mundo espiritual de las tinieblas. Por eso todos estos asuntos de meditación trascendental, del ocultismo, la gente puede conectarse con espíritus impuros, engañadores, malignos, mentirosos, que se hacen pasar por sus antepasados, por el recién fallecido, eh, y son seres espirituales impuros, son sucios. Dios en la ley de Moisés prohibió al pueblo israelita a tener contacto con este tipo de ser, tanto a través de la idolatría, que nosotros también tenemos esa restricción, como a través de la brujería, que nosotros también tenemos esa restricción. ¿A qué viene todo esto? Cuando el ser humano muere, el ser humano natural, ¿sí? El que tiene a cuerpo y alma, pero el espíritu no está conectado con Dios. ¿Sí? Cuando el ser humano muere, el hombre natural muere, el cuerpo obviamente se queda aquí en este mundo físico y
a través de un proceso de corrupción, se va corrompiendo, corrompiendo y hay cosas un poquito asquerosas que no me gustaría mencionar, pero total, se lo comen los gusanitos y lo que no queda siendo polvo. Y, y ese es el fin del cuerpo, el final, lo que ocurre con el cuerpo de carne y hueso, de una persona que estaba viva, estaba animada, fallece físicamente el cuerpo y se ve como que estuviera dormido. No, no, el cuerpo no se mueve, ahí está, sin vida, sin alma. El alma se le fue. Entonces el cuerpo se queda, pero el alma eh, se separó. Hubo separación cuerpo y alma. Y muerte es separación. En parte, el concepto implica eso. Se separa el alma. Cuando cesan las funciones vitales del cuerpo, deja de latir el corazón. A los 8 minutos, 10 minutos, hay necrosis en el cerebro y se separa el alma del cuerpo. El cuerpo queda como un cuerpo inerte, un muñequito de palo, no se mueve ya. ¿No? No hay vida física en ese cuerpo. El alma, entonces, estamos hablando del hombre natural, el que nunca confió en Jesús, que vivió su vida como él quiso, hizo lo que quiso hacer, que no tuvo temor de Jehová, no tuvo temor de Dios, no leía la Biblia, más bien hacía chiste de los cristianos, creía que, que éramos un sin propósito, porque los que creen en la evolución y en el Big Bang, no hay propósito para ellos en la vida más el que ellos se propongan, ¿sí? Entonces, se muere. El alma se va al Hades, se va al Hades, pero esa palabra está ligada con la palabra Sheol o Seol en hebreo. Entonces, si ustedes ven la palabra Seol en hebreo que aparece, creo que menos de 100 veces en el Antiguo Testamento, se puede interpretar como el lugar de los muertos. Entonces, se puede interpretar tanto del cementerio, el lugar de los muertos, como el lugar a donde el alma de los muertos va, el Seol, ¿sí? Seol. Se puede interpretar de las dos formas, no solo de la parte física. El cuerpo se corrompe y el alma se va al Hades, que es un lugar de sufrimiento, según Jesucristo cuando habló él y contó lo que ocurrió con Lázaro, que era un mendigo, no Lázaro el que Jesús resucitó, Lázaro el mendigo, que no es una parábola, porque en las parábolas los personajes no tienen nombre, pero este sí tiene nombre, Lázaro. O sea, él existió. Hubo un mendigo que ya se llamaba Lázaro, ¿sí? Que comía de lo que caía de la mesa del rico y estaba lleno de llagas. Y entonces, no es una parábola, no es una historia ficticia, no es una historia para relatar alguna verdad profunda o un misterio que Jesús quería dar a conocer a sus discípulos y dejar oculto al resto de los oyentes incrédulos, pues. Porque al incrédulo lo que le toca es no comprender, no comprender las cosas de Dios, ni disfrutar de una comunión con Él en vida, ni comprenderlo en vida, y lo mismo ya después de la muerte. Por eso, ojo, confiemos en Cristo. Él murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre, resucitó al tercer día y lo hizo para salvarnos. Nadie se salva a sí mismo. La salvación no es por obras. Pero bueno, entonces, estamos hablando que eh, lo que actúa en el ser humano para morir es la muerte. La muerte viene y se nos acerca. Y hay un personaje con una, ¿cómo se llama? Un palito con un sable, creo que se llama. Y entonces está así con el cosito y una calavera
Y se le acerca al tipo y le dice, mira, hoy te toca porque te toca. Y la muerte viene y se lo lleva. ¿Va? La muerte actúa sobre la persona viva y el Hades recibe y retiene el alma con el espíritu muerto. Estamos hablando de los no creyentes. ¿Va? Retiene el alma y el espíritu muerto. El creyente, el cuerpo queda, ¿sí? La muerte lo inflige, el cuerpo queda, se descompone, se corrompe, se convierte en de todo y al final en polvo. Y el alma, pero como el espíritu está vivo y somos nueva criatura, nuestro espíritu se va a la presencia del Señor, que es lo que Pablo decía. Él decía, bueno, yo vivo en una tienda, no me gustaría ser de vestido, sino revestido. Es decir, él tenía, su esperanza era alcanzar el momento del rapto. No morir físicamente, sino que mi cuerpo sea cambiado, ser revestido para no quedar desnudo. Si ustedes quieren, pueden ir a buscar esos pasajes a donde Pablo habla acerca de eso. Y entonces, eh, el asunto es este, ¿sí? En Oseas hay un versículo que habla del Hades y de la muerte y es citado por Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. El del versículo 54, esa es otra cita, pero estamos hablando del versículo 55. Y ese es el tema de hoy. Vamos a ver la variante que presenta el texto crítico y cómo eso interfiere en un montón de formas, ¿sí? Porque es que uno de los argumentos de los críticos textuales es que no afecta el texto. Es decir, bueno, sí afecta el texto. Lo que ellos dicen es que no afecta ninguna doctrina básica, pero hay cosas que sí afecta. Pueden ver el video justo, el video anterior, y van a ver cómo se pone ahí que la salvación es por obras y no es por obras. Y lo pueden ver, Lucas 2:14. Entonces, describí este asunto y describí el asunto perdón, de que somos tripartitos y este otro asunto de la muerte y del Hades, porque de eso trata este versículo y quería darles un poco de contexto. Claro que de esto podemos hablar más. Y bueno, ¿y quién sabe lo que ocurre después de la muerte? Jesús. Jesús, él estuvo muerto y resucitó y se presentó para contarnos. ¿Verdad? Pues solo él sabe, ¿sí? Vamos a ver algunos pasajes en Apocalipsis que también hablan de la muerte y del Hades como entidades por separado. El recuerdo, la muerte tiene que ver con el cuerpo vivo físico, lo afecta para que muera físicamente, y el Hades tiene que ver con el alma que es recibida, el alma que no ha confiado en Cristo, que es recibida y retenida hasta el día del juicio, y después viene el lago de fuego que es el infierno. Temamos al infierno. Es un temor sano, natural. ¿Quién quiere ir a que lo lancen en un fuego de agua, iba a decir? En un lago de fuego, no un lago de agua. En un lago de fuego y de azufre. ¿Quién va a querer eso? ¿Sí? Entonces, hay que tener claridad con respecto a la salvación, que es por fe a través de Jesucristo. Pero entonces vamos a entrar en el tema para no darle más largas al asunto. Así que veamos. La muerte fue devorada en victoria. Variantes textuales en 1 Corintios 15 del 50 al 56. Vamos a ver si ponemos un puntero aquí para... Ahí está. Primero vamos a ver el texto y después las variantes. 1 Corintios 15 50 en adelante.
Pero les digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Miren, les digo un misterio, 2 puntos. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En una fracción de segundo y en un abrir y cerrar de ojos, en la trompeta final, la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esta corrupción se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Así que cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, la muerte fue devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh Hades, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Esta es la palabra preservada. Vemos aquí, si lo analizamos, vemos que hay 2 cosas. Por ejemplo, dice, ah, carne y sangre no puede heredar el reino y la corrupción no puede heredar incorrupción. Ahí son 2 cosas. Dice luego, es necesario, bueno, dice, los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Otra vez, 2 cosas. Esta corrupción se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí son 2 cosas. Lo repite en el 54. Y dice que cuando eso se cumpla, entonces dice, la muerte fue devorada en victoria. Y dice, la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esa es una cosa. ¿Y dónde está, oh Hades, tu victoria? Entonces, en todo el relato en todo el pasaje hay 2 asuntos, ¿sí? Y lo vamos a ir aclarando conforme avancemos en el análisis del texto. Entonces, por un lado está carne y sangre y por otro lado está la corrupción. Y, y les voy a ir colocando aquí a medida yo lo vuelva a leer. Dice, pero es justo el mismo pasaje. Pero les digo, hermanos, que la carne y la sangre, que es esto que está acá arriba, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, perdón, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Por ejemplo, yo ahorita tengo carne y sangre. Así como estoy yo, no puedo heredar el reino de Dios. Sí, no puedo. Pero dice, pues la corrupción no puede heredar la incorrupción. ¿Cómo así? ¿De qué corrupción está hablando? ¿Es carne y sangre lo mismo que corrupción? Luego dice, miren, les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, en la trompeta final. La trompeta sonará y los muertos serán resucitados, los muertos serán resucitados incorruptibles, que es ser transformados, porque todos seremos transformados, ¿va? Muertos o vivos. Eh, y nosotros seremos transformados. Nosotros que tenemos carne y sangre, seremos transformados. Y la corrupción, es decir, aquí ya se va entendiendo un poco, el cuerpo que está muerto en el sepulcro, no en el Hades, en el sepulcro, es decir, los muertos, el cuerpo muerto será resucitado incorruptible. Porque así como está corrupto, no puede heredar la incorrupción, pero si es resucitado incorruptible nuestro cuerpo, entonces sí podemos heredar el reino de los cielos.
Y el versículo 53, porque es necesario que esta corrupción, es decir, el cuerpo que tenemos actualmente, que al morir se corrompe, se vista de incorrupción, que esto es lo que ocurre aquí con la resurrección de los muertos. Y esto mortal, es decir, que estoy vivo, porque yo ahorita que estoy hablando, ahorita estoy vivo, de carne y sangre, nosotros, esto mortal. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad para no ver la muerte. De los que están vivos, si en el rapto, en el arrebatamiento, lo que ocurre es que los que están vivos, o los que estaremos vivos, porque yo tengo la esperanza, los que estaremos vivos, esto mortal, que es nuestro cuerpo, que está vivo, se va a vestir de inmortalidad, es decir, no voy a ver la muerte. Existe la posibilidad, hermanos, que nosotros en esta generación que está viva no veamos la muerte. Y, y dice, y es necesario que esta corrupción, es decir, el cuerpo que ya murió, ya está en la tierra, muerto, dice que sea resucitado, que se vista de incorrupción. Está corrupto, pero al ser resucitado, el cuerpo se va a vestir de incorrupción. Entonces va a ser un cuerpo que ni nos vamos a morir, ni el cuerpo se va a corromper con el paso del tiempo. Y repite en el versículo 54, así que cuando esto corruptible es el cuerpo que al morir se corrompe, se vista de incorruptibilidad y esto ocurre cuando los cuerpos son resucitados. Y esto mortal, es decir, los que estamos vivos, se vista de inmortalidad y lo repite. Entonces se cumplirá esta palabra escrita. La muerte fue devorada en victoria. ¿Quién? La muerte. ¿Por qué? Ya hay un grupo de gente que no va a morir, ¿verdad? Versículo 55. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? Sí. Entonces, pero antes de ver eso, está vivo y ahora no puede morir. Estaba muerto y ahora al resucitar no puede corromperse. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? Decir, eh, no morimos. La muerte no nos afectó a los que estaremos vivos para el momento del arrebatamiento. No vamos a morir. Todos seremos transformados. Y ese es el misterio, que esto es algo que no se conocía antes que Pablo lo revelara. Esto es algo que no se conocía en el Antiguo Testamento. Si bien personas como Job decían yo veré a Dios. Ya al morir, veré a Dios. Entonces, había algo ahí de continuidad, ¿sí? Porque Dios no es Dios de los muertos, Él es Dios de los vivos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y no puede ser que sea Dios de personas muertas que nunca van a resucitar, ni, no, que ya dejaron de existir. No, Dios es Dios de los vivos. Pero bien, estamos hablando entonces que hay un grupo de gente, de hermanos en Cristo, hermanos y hermanas, claro, que no vamos a ver la muerte. Entonces, ¿a dónde está, o muerte, tu aguijón? Y ya vamos a ver de qué se trata ese aguijón. Y dice que se va a cumplir este pasaje. ¿Dónde está, oh Hades, o Seol, tu victoria? ¿Cuál es la victoria del Hades? Retener a la gente. Esa es la victoria. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Ya lo vamos a ver más adelante. En el 56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Y lo que le da la fuerza al pecado es la ley. Por eso nadie es justificado por las obras de la ley. Más bien la ley le da fuerza al pecado, porque hace que uno peque más fácilmente y con cargo de conciencia. Por eso la salvación no es por cumplir la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero bien,
Entonces, aquí tenemos ya que todo el texto del versículo 50, del versículo 50 de 1 Corintios 15 al versículo 56, esos 6 versos, se pueden separar en dos: gente viva que no ve la muerte, por eso la muerte ya no nos toca, y gente muerta que es resucitada, incorruptible, y no puede volver a corromperse. Entonces, vamos a ver algunos pasajes con muerte y con Hades para redondear un poco el asunto. Y nos vamos a ir al libro del Apocalipsis. Dice, y cuando abrió el cuarto sello, Apocalipsis 6:7, oí una voz del cuarto ser viviente diciendo, ven. Es decir, el cuarto ser viviente se lo dice al jinete del caballo. No se lo dice a Juan, no le dice a Juan, ven, porque Juan ya está ahí, pues, sí. Es cuando el Cordero abre el cuarto sello, Juan escuchó una voz del cuarto ser viviente diciendo, ven, y vi, y he aquí un caballo amarillento, y el nombre del que lo montaba es muerte. Entonces, aquí lo ponen como un personaje real. No, no, o sea, no hay artículo antes de aquí para decir la muerte. Es muerte. Ese es el nombre del que monta ese cuarto caballo. Y dice, y el Hades lo sigue. No, no sé cómo es que lo sigue. Lo sigue, no sé si desplazándose, corriendo, no, no sé. Pero está la muerte. ¿Por qué va el Hades de segundo? Porque la muerte provoca la muerte física y el Hades y el cuerpo queda tirado en este mundo, el cuerpo físico, en este mundo físico, pero el Hades toma el alma y la retiene y el Hades no se sacía o no se sacia, no se llena. El Hades es como un barril sin fin. Dice Proverbios que hay algunas cosas que no se sacian y una de ellas es el Hades, que es la palabra griega para Seol o Sheol en el hebreo, que se refiere conceptualmente a lo mismo. Al Hades va a llegar el alma de las personas que no han confiado en Cristo. Dice, y lee, para que vean que es una persona, la muerte, y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, es decir, de las personas, ¿no? Para matar con espada y con hambre y con mortandad, también con los animales salvajes de la tierra. Entonces, estos cuatro son los medios. Entonces, la muerte mata, ¿sí? La muerte tiene un aguijón con el que mata. Y ese aguijón son estas cosas y también algunas otras cosas. Pero estas cuatro en particular en ese tiempo. Ya vamos a ver el Antiguo Testamento cómo describe el medio con el cual la muerte mata. Entonces, cuando, cuando seamos resucitados, perdón, cuando seamos transformados en vida, ¿a dónde está o muerte tu aguijón? Porque con el cuerpo nuevo, la muerte no puede usar nada para matarnos, ¿sí? Vamos a ver. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. ¿Se recuerdan que la muerte mató y el Hades recogía el alma? Pues resulta que la muerte y el Hades entregan a los muertos. La muerte ¿qué entrega la muerte? Pienso que si el Hades entrega el alma del fallecido, pienso que la muerte entrega el cuerpo. Pero es un cuerpo corrompible, un cuerpo que le permite a la persona estar como ser humano, que es
somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, no le permite estar delante de Dios en el juicio, pero no es un cuerpo para gloria, no es un cuerpo de gloria. Sí, eh, tal vez lo entrega con el cuerpo con el que murió, no sé. Entonces dice, entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser justo. Lamentablemente no hay ser humano que se justifique a sí mismo por sus obras. Y esta es la parte triste, que va a haber gente que se va a querer justificar por sus obras y no va a poder, porque por nuestras obras ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque tenemos pecados. ¿Cuántos pecados tenemos que cometer para ir al infierno? Uno, solamente uno. Y hemos cometido miles de pecados. Por eso Jesús murió y pagó nuestros pecados en la cruz, en nuestro lugar. Y esa es la esperanza. Y dice en versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Aquí, aquí puede ser a, a que la muerte y el Hades se refiere a las personas juzgadas que no confiaron en Cristo, o y creo que a eso es que se refiere, siempre lo he visto de esa forma, pero si son personajes también se refiere a que ellos dos, la muerte y el Hades, y aquí ya sale con artículo definido porque ya fue mencionado una vez en Apocalipsis 6, entonces ya se puede hablar de la muerte, es esa muerte en particular. Que la muerte y el Hades son lanzados también al lago de fuego. Dice, esta es la segunda muerte, el lago de fuego, porque la primera muerte es la muerte física y la segunda muerte es una eternidad separado de Dios en un lugar de sufrimiento que se llama el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Sí, todos los que no estaban inscritos en el libro del Cordero, de la vida del Cordero, fueron lanzados al lago de fuego. Y vamos a ver acá en Apocalipsis 1:17, dice Juan, y cuando le vi, caí postrado a sus pies como muerto, y puso su mano derecha sobre mí diciendo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive, y en verdad estuve muerto, pero ahora sigo viviendo por los siglos de los siglos. ¿Estuvo muerto Jesús? Sí, su cuerpo estuvo 3 días en el sepulcro. ¿Sí? Él murió físicamente. ¿Descendió al Hades de Jesús? Sí, su alma fue al Hades. Pero el Hades no puede retener el alma de un justo. Por eso tenía que soltarlo. ¿Sí? Tenía que soltarlo. ¿Y qué hizo Jesús estando en el Hades? Bueno, ahí vamos a ver. Ahora, en ese tiempo el Hades se dividía en el seno de Abraham y el Hades propiamente dicho, siendo este último un lugar de sufrimiento, pero siendo el primero, es decir, el seno de Abraham, un lugar de confort, de regocijo. Entonces, obviamente Jesús no fue al Hades malo, sino fue al Hades bueno, ¿verdad? Fue al seno de Abraham. Por lo menos así es como lo comprendo yo. Y bueno, dice, oh sí, y dice Jesús, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por tanto, escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de suceder después de estas. Entonces, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él controla todo. Ya no hay un descontrol. Él controla todo. Sí. Ahora vamos a ver entonces las variantes textuales. Esta pintura que creo que si está redonda de estar en alguna cúpula. Y sí, sí, aquí está. Sale Jesús agarrando a Dios el Padre, ¿va? Porque él de resucitado ya va al Padre. Y sale María Magdalena, o no sé quién, yo creo que es María Magdalena, y estos son los discípulos, ¿va? Sale María Magdalena
agarrando, ay, yo pensé que estaba agarrando a Jesús, pero no, es Jesús que está agarrando a una persona del sexo femenino aquí. Entonces, realmente en este, no sé qué quiere decir. ¿Será María? No sé, no sé. Bueno, pero lo que realmente ocurrió es que María Magdalena se agarró a los pies de Jesús al ser resucitado. Jesús se le presentó primero a María Magdalena antes que a los discípulos y Jesús le dijo, suéltame porque voy al Padre. Ok, sigamos, para no distraernos tanto. Ahora veamos aquí. La primera variante está, miren, les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esto es porque no todos vamos a ver la muerte, porque los que estemos vivos cuando venga Jesús, bueno, primero Él va a resucitar a los muertos y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Y ese es el arrebatamiento, que es un misterio, no se sabía. Hoy ya se sabe, ya no es un misterio, pero antes sí era un misterio. Es decir, que no se sabía que había gente que no iba a ver la muerte y que en vida iba a ser transformado su cuerpo. Y dice, pero todos seremos transformados. Es decir, los que tengamos carne y sangre, vamos a ser transformados con un cuerpo eterno de gloria. Y los que estén muertos, su cuerpo corrupto va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Veamos aquí cómo está la situación. La situación es que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis variantes más tres más. Entonces son nueve, ¿sí? Estas tres no las vamos a ver porque solo son el 0.5 y no son importantes. Ahora, veamos. El 96.7% de los manuscritos y el Códice Vaticano y los manuscritos de la familia 35, al igual que el texto recibido, que la Reina Valera 60 dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. El papiro 46, que ojo, es el manuscrito más antiguo para este pasaje. Entonces la gente dice, no, es que lo más antiguo es lo mejor. Pongamos lo más antiguo. Bueno, si ponemos lo más antiguo sería, no todos moriremos, pero no todos seremos transformados. Y eso, mis hermanos, no tiene sentido, porque si no morimos todos y tampoco somos transformados, ¿en qué estamos? No estamos en nada. Ahora que dice que todos moriremos, pero ese no es ningún misterio. Eso ocurre en el 0.3% de los manuscritos. Se come la palabra no. Al no copiar la palabra no queda, todos moriremos, pero todos seremos transformados. Este pero ya no tiene sentido. Si todos vamos a morir y todos vamos a ser transformados. El misterio es que no todos moriremos. Ese es el misterio. Y el sinaítico, el alejandrino, el Efraín y Rescriptus y el 1.2% de los manuscritos dicen, ah, todos moriremos, pero no todos seremos transformados. O sea que todos vamos a morir. Aquí todos moriremos se refiere al cuerpo de Cristo. Ajá, pero todos los que vamos a morir en el cuerpo, porque Pablo se está incluyendo a él y a sus oyentes que los recipientes originales eran los corintios y ahora somos nosotros. Todos moriremos. Ok, hasta ahí está bien. Pero no todos seremos transformados, o sea que va a haber gente que no va a ir al cielo con un cuerpo nuevo. Mm, mm, no está bien. Todos pues moriremos, pero todos seremos transformados. Es casi lo mismo que este. Todos pues moriremos, pero no todos seremos transformados. Es casi lo mismo que este. Entonces se presenta lo que yo llamo Concordia Discourse, que es una palabra en latín tomada de Dean Bergen, que él se refería a eso cuando los cinco unciales grandes eh, se contradecían entre sí, que estamos hablando del el Sinaítico, el Vaticano,
el alejandrino, el Ephraim Scriptus y el Códice Besa. Pero nosotros lo estamos utilizando cuando los testigos alejandrinos clase uno, es decir, los supuestamente mejores manuscritos alejandrinos, se contradicen entre sí y podemos ver que B dice una cosa, Papiro 46, que es el más antiguo, dice otra cosa, y Aleph con sus compañeros dicen una tercera cosa. Es que hay confusión, confusión. Si vos querés reconstruir el texto griego basándote solo en los unciales y en los papiros, te vas a topar con el problema que tenés que escoger cuál es la lectura. Entonces deja de ser un texto dado por Dios y se convierte en un texto modificado por el ser humano. ¿Y quién somos nosotros para interferir entre la comunicación de Dios y los seres humanos? ¿Quién somos nosotros? Sí. Y la mejor metodología para obtener el texto original es esta, la que está detrás de la familia 35. Y ustedes pueden ver en particular el episodio 43, a donde yo explico la metodología. Pero pueden ver los episodios antes y los que están después para tener una mente un poco más amplia. Vamos a ver la segunda variante o punto de variación. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o Hades tu victoria? Y bueno, hay cuatro que salen y dos más son seis, pero nos vamos a concentrar en las primeras cuatro. El 95.1% de los manuscritos junto con la familia dicen lo que ya hemos leído. El 2.9 dice, ¿dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o Hades tu aguijón? El 0.5, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o muerte tu victoria? Y el papero 46 parece ser que dice lo mismo que el Sinaítico y el Vaticano tiene, el papiro 46 y el Vaticano tienen algunas diferencias, pero esencialmente dicen lo mismo que el Sinaítico, que el Ephraim Scriptus y que este uncial 088 y el 1.2% de los manuscritos. Y es la lectura que escoge el, el texto crítico de Nestlé Aland, Sociedad Bíblica Unida, dice, ¿dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu hijo? Entonces, como los cuatro parece que dice lo mismo, aquí les pongo visualmente que, bueno, los cuatro dicen muerte de principio, pero solo los primeros dos dicen Hades. Los últimos dos repiten la palabra muerte. Pues principalmente la diferencia es entre esta primera y la cuarta, ¿sí? Y aquí pone primero aguijón y victoria. Este lo pone al revés, victoria y aguijón. Y este lo pone siempre al revés. Perdón, lo pone correcto, aguijón y victoria. Pero el cuarto lo pone al revés. ¿Dónde está muerte? Tu victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. Entonces primero pone victoria y después aguijón. Y entonces, ¿cuál es el asunto principal? Es que el texto crítico repite muerte y cambia, transpone aguijón por victoria. ¿Qué tanto afecta el texto? Veamos, como esta es una cita del Antiguo Testamento, vamos a ver el texto hebreo de Oseas, capítulo 13, versículo 14b, donde tus plagas o muerte, ¿dónde están? El verbo se infiere. ¿Dónde están tus plagas o muerte? ¿Dónde, si ven, es la misma palabra aquí? Está tu destrucción o Sheol o Seol. Entonces vemos que o Seol existe como en la segunda cláusula. Y vamos a comparar entonces el texto masorético con el texto bizantino o de la familia 35, que donde tus plagas muerte, y aquí dice donde muerte tu aguijón. Entonces, tu aguijón se interpreta por plagas, es decir, el medio por el cual la muerte produce la muerte física en los seres humanos. Si ya resucitamos en vida, fuimos transformados, no vamos a morir. Por eso, donde muerte tu hijo. La segunda cláusula, donde tu destrucción, Seol.
Y Seol es lo mismo que Hades en el idioma griego, donde Hades, tu victoria. Entonces, Nikos está un poquito, no sé, un poquito lejos de destrucción, pero si lo pensamos bien, eh, el Seol, a, al- a- el Seol físico, el lugar de los muertos, produce la destrucción del cuerpo. Y bueno, el Hades se queda con el alma, y la victoria del Hades es que no hay un cuerpo a donde el alma vaya. Y entonces tenemos el texto crítico. Resulta que el texto crítico no sigue el texto masorético y tampoco sigue la Septuaginta. La Septuaginta tiene muerte en la primera cláusula y Seol en la segunda. Y eso lo pueden ir ustedes a confirmar. Entonces, el texto original, el bizantino de la familia 335, tiene una mejor traducción que la Septuaginta. Tiene una mejor traducción que la Septuaginta se basa en el texto masorético, mientras que el texto crítico no se basa ni en el masorético ni en la Septuaginta. Vamos a ver las versiones modernas. Y si usted, miren, si ustedes estudian esto, es un relajo. Vea, dice, ah, bueno, vamos a ver, dice, muerte dice de aquí para abajo, muerte de un lado y muerte del otro lado, ¿verdad? Eh, Excepto la Biblia de las Américas, que algunas congregaciones que la ponen como la Biblia que van a estar usando ellos, eh, como la mejor, como la académica y ese tipo de cosas. Pero ya van a ver lo que hace la Biblia de las Américas aquí, que yo no sabía hasta que me puse a revisar esto. ¿Dónde está o muerte tus y tu victoria? ¿A dónde está o sepulcro tu hijo? Entonces pone muerte de primero y Hades o sepulcro, que es otra traducción para el Seol. Entonces, estos dos son equivalentes. Sí. Entonces sigue el orden de la Septuaginta y del texto masorético y, y del texto bizantino. Sigue el mismo orden, muerte y después Hades o sepulcro. El resto de las versiones modernas, que todas estas, incluyendo la Biblia de las Américas, están basadas precisamente en el texto crítico de Nestor Laland, que es muerte, muerte, ponen muerte, muerte, pero la Biblia de las Américas pone muerte, muerte, Hades. Sin embargo, sigue, sigue con el orden que en vez de aguijón pone victoria y en vez de victoria con el Hades pone aguijón. Entonces es una sopa. Esto está armado para por un lado seguir a unos y por el otro lado seguir a los otros. Y regresando, podemos confirmar que de hecho hay un 2.9% de manuscritos que tienen justo lo que pone la Biblia de las Américas, donde está muerte tu victoria, donde está o Hades tu aguijón. Pero si comprendo bien la mentalidad de la Biblia de las Américas y sus editores, ellos quisieron guardar este orden porque así sale en la Septuaginta, pero poner victoria y aguijón al revés porque así sale en los más antiguos. Pero los más antiguos no tienen, miren, aquí aparecen los más antiguos, no tienen como en la segunda cláusula, no dice Hades o sepulcro, dice muerte. Entonces, la Biblia de las Américas es por quedar bien con los unos y con los otros, pues pone un texto que, si bien aparece en algunos manuscritos, no es el correcto. Ahora entonces, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está Hades tu victoria? Si le damos vuelta, ¿dónde está muerte tu victoria? Porque lo mata uno. Pero eso no es lo que dice Oseas, ¿dónde está muerte? Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Bueno, esto es lo que dice Oseas, pero esta parte le corresponde al Seol. Y bueno, entonces, la forma como lo pone el texto crítico
cambia el significado y ya no se puede analizar el pasaje dividiéndolo en estas dos partes de la misma forma. Y tampoco concuerda con el texto masorético o el texto de la Septuaginta. Y vamos a ver cómo lo pongo en la palabra preservada, edición de estudio. Lo pongo aquí en la página 465, por lo menos en la primera edición, dice el aguijón de la muerte, perdón, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, o Hades, tu victoria? Y pongo una llamada. Y aquí abajo, justo aquí está contenido lo que acabamos de ver. Esta doble barra divide las distintas variantes. Y al final pongo conc disc, que significa que los testigos manuscritos alejandrinos clase uno, los de mejor calidad, no están puestos de acuerdo. Sí, entonces esta información sale acá. Esta información, mis queridos hermanos, no aparece en ninguna otra versión en español del Nuevo Testamento. No aparece, ni siquiera aparece con porcentajes en Nestle Aland. Nestle Aland no te pone el porcentaje. Cuando aquí en esta mi versión, que yo me baso en el aparato crítico expuesto por el doctor Wilbur Pickering, cuando en su texto el Nuevo Testamento, según de acuerdo a la familia 35, The Greek New Testament according to Family 35, cuando el porcentaje sale entre paréntesis es que es exacto. Es decir, en ese punto se contaron toditos los manuscritos, sí. Cuando sale entre corchetes, como aquí, no es tan exacto. Puede ser de un 5 a un 10% para arriba o para abajo. Pero aquí sí es exacto. Y se puede confiar un poco más en el porcentaje. Así que, mis queridos hermanos, así está la situación. Espero no haberlos enchivolado más de lo que ya están. Entonces, estamos hablando de cosas pesadas, de la muerte, de la resurrección, del alma, que a dónde se va el alma, a dónde se va el cuerpo. Hemos platicado de un montón de cosas aquí, pero las tuvimos que platicar porque las variantes textuales que son afectadas por el texto crítico se va por los peores manuscritos, los peores, ¿sí? Los que no fueron copiados más allá del siglo cuarto. Por ejemplo, no hay ningún manuscrito del siglo X en adelante, o bueno, después del siglo cuarto, que tenga el texto del Códice Sinaítico. Nadie lo preservó a través del tiempo. No hay ningún manuscrito, o en minúsculas incluso, o códice del siglo sexto, octavo o noveno, o en minúsculas, que tenga el mismo texto del Vaticano. El Códice Vaticano, que es del siglo cuarto, tiene un texto diferente al Códice Sinaítico. En los evangelios discuerdan casi un 60% del tiempo. Están de acuerdo un 40%. Y ustedes pudieron ver aquí dos variantes en las cuales en la primera estaban en discordancia y en la segunda estaban puestos de acuerdo. Pero el hecho de que estén de acuerdo no significa que esa es la variante. No significa eso. Significa que en un momento los editores estaban puestos de acuerdo. Eso es todo, ¿sí? Y que los editores posteriores no lo cambiaron. Pero nadie copió ese texto de la localidad de Egipto, porque Egipto no recibió ningún autógrafo. Ningún apóstol fue a Egipto. Nadie. Pablo ya fue para el otro lado. Pedro también para el otro lado. Eh, ningún, eh, ningún escrito fue escrito desde Egipto hacia otros lados, como para decir que hay algún autógrafo ahí que dejó el escritor en esa iglesia, ¿no? Entonces, Egipto fue un lugar lleno de sectas. Habían 70 sectas.
gnósticas o medio gnósticas en el siglo primero al tercero. Entonces las copias estaban contaminadas, hermano. Estaban contaminadas. Nunca tuvieron supervisión apostólica en persona. Distinto las iglesias de Asia Menor y de Europa y de Siria y de Israel, que sí fueron supervisadas. Fueron supervisadas. Pablo y Pedro corrigieron varias cosas en su doctrina y en su conducta, pero esta supervisión es una carencia de la zona de Egipto en el primer siglo. ¿Qué hace, qué hace Apolos, que era un hombre retórico y persuasivo, hablando solo hasta el bautismo de Juan? En la época cuando Pablo ya había evangelizado toda esa región de Asia Menor y de Europa. Le faltaba conocer acerca de Jesús. Ajá, ¿y cómo es que él, siendo de Alejandría, no sabía esas cosas? Si supuestamente Alejandría era el punto máximo de la academia griega. Entonces no era tan así, porque él no conocía de Jesucristo. Y cuando Pablo comenzó a hablar en griego, en el libro de Hechos, que lo habían capturado, el comandante romano en el templo, por el gran alboroto que casi lo matan al pobre Pablo, ahí sus compañeros judíos, eh, porque ellos pensaban que habían metido gentiles dentro del templo y Pablo no metió gentiles dentro del templo. Entonces lo agarraron y lo iban a matar y ahí en medio de la turba llegó el comandante romano y se lo llevó. En el camino, por las gradas, porque ellos estaban en un mezanini, arriba tenían su comandancia, a la par del templo. Pablo les comenzó a hablar en griego y se asustó el comandante y le dijo, ¿sabes hablar griego? Yo pensé que eras un egipcio que hizo una revuelta. Ajá. ¿Y cómo es que se hablaba griego en Egipto? ¿Y cómo es que el comandante pensó que Pablo era egipto hasta que lo escuchó hablar en griego? Porque el círculo académico pequeño de Alejandría hablaba griego, la nobleza y el círculo académico pequeño, que en todos lados el círculo académico es bien pequeño porque la gente no tiene tiempo para andar estudiando, estudiando hacer del estudio su vida, ¿verdad? La gente tiene que trabajar el campo y comer y ese tipo de cosas. Había una élite que sí sabía griego, pero el pueblo no hablaba en griego. Entonces, ¿qué pasa? Estos manuscritos alejandrinos fueron copiados por gente que no hablaba griego. Y eso se puede ver por los errores que cometieron el escriba del papiro 75 y el escriba del papiro 66. El escriba del papiro 46 sí sabía griego y sabía lo que estaba haciendo cuando omitía frases grandes. Pero el del papiro 66, 75, el que lo copió, no sabía mucho, cometió un montón de errores de ortografía que alguien que sabía el idioma no los cometía, porque el que sabe leer y escribir, pues sabe leer y escribir, ¿no? Entonces, mis hermanos, estas modificaciones introducidas al texto español sí estorban para hacer este tipo de análisis y modifican un poquito las doctrinas. Sí las modifican. Entonces, no es un argumento eh, pues, que es real de los críticos textuales. Ajá. Y todas esas versiones en español, excepto la Reina Valera del 60, ajá, y todas esas versiones ya las cambiaron y no las van a volver a cambiar con estos videos que estoy poniendo yo. Nunca las van a volver a cambiar. Si esa gente no mira videos, lo que ellos leen son cosas producidas por otros críticos textuales que, digamos, la mitad son hermanos en Cristo y la otra mitad son ateos. Entonces meten doctrinas, ideas, conceptos
que no vienen de Dios, es decir, no vienen de las escrituras, pero ya está contaminado. El texto del Nuevo Testamento en español está contaminado. Ustedes pudieron ver todas esas versiones que les puse. Son las que la gente de hoy en día más lee. La que menos lee, bueno, tal vez no la que menos lee, pero la que se está dejando de leer es la Reina Valera. Entonces yo traduje el texto griego según la familia 35 con la ayuda del doctor Pickering, su supervisión, y se los pongo a disposición, tanto el texto como las variantes con sus manuscritos y sus porcentajes y sus ediciones en la porción inferior. Esto es de gran ayuda. Si ustedes quieren, yo se los puedo mandar. Voy a colocar por ahí en mi correo. Si no lo han copiado, pueden copiarlo. Eduardo Flores, UGC, U de uva, G de casa, B, G de gato y C de casa, arroba yahoo.com y con gusto ustedes me escriben y yo se los mando gratuitamente. Así que, mis hermanos, esto es todo por hoy y podemos darle gloria a Dios porque Jesús venció a la muerte y le arrebató las llaves. Y nosotros también, por su obra en la cruz y su victoria, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que ánimo, los animo a que tengan una esperanza real en este mundo, que es que posiblemente no muramos físicamente. Y aun si moremos físicamente, Jesús nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo incorruptible, poderoso y lleno de gloria para alabanza de Dios nuestro Padre. Amén. Pasen un bonito día y que el Señor los bendiga.